Bien, ya estamos grabando. Jordan, preséntanos a Dios, por favor. Mucho material, mucho contenido el día de hoy. Amén. Padre, gracias por esta maravillosa oportunidad. En esta hora, Señor, vamos a ser bendecidos, vamos a conocer más acerca de tu palabra, Señor. Te pedimos que sigas bendiciendo la familia, Señor, de nuestro coordinador, de nuestro maestro, que ha sido capaz y ha sido bendecido con tanto conocimiento para brindarnos a nosotros, Señor. Sigue cada día ensanchando su ministerio, Señor. Mira, Padre eterno, cada uno de mis compañeros que aún no están, Señor, que puedan entrar y disfrutar y aprender y aplicar sobre todas las cosas lo que vamos a aprender en esta materia, Señor. Y que sobre todas las cosas tu Hijo Jesucristo sea exaltado a través de lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amén. Vamos a compartir pantalla para poder disfrutar, ¿verdad?, el contenido de esta nueva materia, ciencias bíblicas. Déjenme saber que ya pueden verla, por favor. Se ¿Pueden ve verla? excelente. Bien, ahí está la materia. Ya sabemos que es el cierre. Los felicito por estar aquí, especialmente a los que comenzaron y todavía siguen con nosotros. A los demás, como Jordan, Isabel, que han querido participar de alguna materia en específico, también le agradecemos que nos acompañen. Pero de verdad que una victoria para todo el que comenzó este diplomado y lo está terminando. Este es para valientes, hermano. Una gran inversión, tiempo, recursos, otros. Van a notar en todo el material, el contenido, que esto no lo hemos inventado. Aquí estoy consultando, citando, presentamos distintas fuentes, inclusive desde la portada de esta presentación, ya ven un material. Hemos estado citando porque es una autoridad, el hombre es duro, aquí en República Dominicana. Conozco pocos, no es que no conozca, conozco pocos, porque dije, como mi mentor, Felipe Rincón Vázquez. Entonces, estuvimos consultándolo, repito, yo aquí no vine a inventar, estuvimos consultándolo también a él para que nos asesore, porque es un perito en la materia. Yo apenas estoy en los pininos, pero me conocen, me gustan los retos, los desafíos, me considero autodidacta y eso es muy bueno. En el doctorado vi un seminario intensivo acerca de esta materia, aparte de los recursos que hemos conseguido. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene. Yo vengo a compartir con ustedes mi conocimiento, lo poco o lo mucho que sé de la materia, realmente. Recuerden que también hago la salvedad, esto es una especie de resumen general de, por ejemplo, crítica textual, que la vimos aquí. Vimos como materia también teología bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, muchas de esas cosas, incluyendo exégesis, la anterior, de una u otra manera lo vamos a ver aquí. Pero repito, por encimita, aspectos generales y a manera de resumen. No es tampoco que vamos a llover sobre mojado, ni cosa que se parezca. Bien. Gloria a Jesús. Bien. Jordan, ayúdame con esta lectura, por favor. ¿Qué es la Biblia? Respuestas desde las ciencias bíblicas. Razones para estudiar ciencias bíblicas. Porque la Biblia merece ser estudiada seriamente y yo quiero hacerlo, necesito hacerlo. Porque en un mundo tan frío como el de hoy, siento la responsabilidad de dar calor
de Dios a ese mundo. Y creo que solo conociendo de Dios lo puedo lograr. Bien, a manera de tertulia, vamos a comenzar con esa pregunta. Jordan, ¿qué te parece? ¿Qué es la Biblia? Pero respuesta desde las ciencias bíblicas. Como yo dije anteriormente, en ese caso citándome a mí, hablando por mí, lo poco o lo mucho que puedan saber de la respuesta de la ciencia bíblica, qué opinión tiene la ciencia bíblica de la Biblia. Vamos a ver, si usted no abre su micrófono en esta ocasión, yo lo puedo nombrar a usted, pero necesito la opinión de todos ahora mismo. Bien, maestro. Sigo esperando por ustedes. Hice una pregunta y está ahí en la pantalla. Maestro. Maestro, ¿me escucha? Se escucha lejos, un poquito lejos, Jordan. Ahora sí. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Ok. Cuando hablamos de la Biblia desde una perspectiva de la ciencia bíblica, es necesario tomar en cuenta que el término Biblia es una prolexis. Entonces, aplicando la prolexis, o sea, haciendo o utilizando la prolexis, haciendo proléctica de la palabra, sabemos con antelación que la palabra Biblia comienza a circular después del siglo IV después de Cristo. Entonces, refiriéndonos al texto sagrado, recibe el nombre de autógrafos. Autógrafos. Y esos autógrafos, el día de hoy, no los tenemos. Por ende, la Biblia, en este sentido, es el conjunto de textos considerados sagrados por nosotros que dejan un mensaje a la humanidad en su primera instancia, a los primeros lectores, y hoy en día, a través de la teología, podemos contextualizar ese mensaje, aunque meramente esa es una idea teológica, pero quise combinar las dos partes. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más, por favor? Andújar, Rainer, tengo a María por ahí. Para la ciencia bíblica, ¿qué es la Biblia? Se la voy a poner más fácil. Respóndame de acuerdo a lo que usted ha aprendido hasta ahora en este diplomado. Sencillo como eso. ¿Qué pasa? ¿Están tímidos ustedes? Maestro, Sí, el quiero término Biblia escucharlo. viene del término biblion, que significa papiro, pergamino, y fue acuñado más o menos en el siglo IV por ahí. ¿Tú escuchaste la pregunta, Y Ray? lo que manejamos... pensé que era la pregunta que estaba aquí, porque no estaba aquí ahora mismo, maestro. Aquí como maestro voy a corregir lo siguiente. El caso de Jordan comenzó dándome una reseña histórica y la pregunta no es la historia de la Biblia. En tu caso,
Yo no estoy pidiendo la etimología del concepto bíblico. Es la opinión que tiene la ciencia bíblica de la Biblia. A lo que llamamos Biblia nosotros, ¿verdad? Es algo que ya hemos explicado bastante y vamos a ver aquí en esta materia también es una vez más. que manejamos. Se me cortó, no oigo nada. Maestro, Te escucho, Jordan. cabe destacar que muchos biblistas le dicen que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia, y disculpe que me salga ahí, que la Biblia es inspirada y que la Biblia es la palabra de Dios. Claro, mayormente esto ha apoyado por el sector conservador, pero hay una gran rama de biblistas que la consideran hoy en día palabra de Dios y ellos tienen sus razones para decirlo. Entonces, en ese sentido, quise hacer esa aclaración. Sí, pero recuerda que en tu aclaración hay dos conceptos que vamos a ver en el desarrollo. Me voy a adelantar un poquito por tu participación. Lo primero, la ciencia bíblica ve a lo que llamamos Biblia, lo ve como versiones del texto sagrado, que entonces es el autógrafo que mencionaste, los autógrafos. Entonces, los autógrafos son lo que se consideran como inspirados. Hoy lo que tenemos es un registro divino, ¿verdad? Ya no se habla de inspiración en las copias, sino registro divino. Es lo primero. Eso es lo primero. Y tampoco la ciencia bíblica dicen que la Biblia, ya hemos explicado el concepto Biblia, para no redundar. La Biblia, si vamos a seguir utilizando simbólicamente el término, la Biblia no es la palabra de Dios, la contiene. Ahora voy a citar al doctor Rincón, una vez más. Dije que estuve en un conversatorio con él de manera particular. Él es de los que enseña, y lo dijo en el doctorado, yo lo comparto con ustedes, que lo inspirado es el mensaje, no las palabras. No las palabras. Y hoy precisamente, y en esta materia, lo vamos a demostrar. Así que esto no es un asunto de que, porque él lo dijo, o porque Cifre lo está repitiendo ahora. No, no, no. Esto no es un asunto de eco. Es que hay que probarlo. Permítame decirlo. ¿Me siguen la idea? Perfecto. Bien. Héctor Izquierdo, creo que ya está por ahí. Para la ciencia bíblica, ¿qué es la Biblia? Héctor Izquierdo. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios como se nos ha enseñado, sino que contiene la palabra de Dios. Bien, suena mucho mejor. Ya me están agarrando el hilo. Me está gustando. Vamos a ver, Andújar, si puede leernos esta plantilla. Si no tiene problema con el internet. José Rafael Andújar. ¿Me escucha, maestro? Sí, escucho, ministro. Tengo un problemita con el internet. Leo la plantilla entonces. Sí, se está escuchando bien, aproveche. Bien. Ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas o estudios bíblicos son la aplicación de un conjunto de disciplinas diversas al estudio de la Biblia judía y cristiana. Para su teoría y método, esta área del conocimiento se basa en disciplinas que van desde la arqueología hasta la crítica literaria, la historia, la filosofía y las ciencias sociales. Diferentes universidades seculares, así como las religiosas, ofrecen cursos de estudios bíblicos, normalmente ofrecidos por su departamento de teología, estudio judaico, histórico, literario, comparada. Los académicos y estudiosos de las ciencias bíblicas no tienen por qué tener un compromiso de fe
con los textos que estudian, pero pueden ocurrir que este sea el caso. Bien, muchas gracias, ministro. Vamos a ver las disciplinas que involucran las ciencias bíblicas. Rainer Salas, ¿está por ahí? Sí, maestro. Dele ahí. Disciplinas. Las ciencias bíblicas presentan una variedad de disciplinas que pueden agruparse en dos grandes áreas: la Biblia y su contexto, historia, geografía, arqueología, canon y literatura. La tarea de traducción, segundo punto, lingüística, técnica de traducción y antropología. Bien, muchas gracias, Rainer. Ciencias bíblicas. Vamos a pasar ahora a interactuar. Vamos a preguntar tecnicismos. Ahora vamos a hacer una especie de resumen general que les mencioné al principio para ver cómo ustedes están concernientes a estos tecnicismos. Mucha atención a su nombre cuando yo le pregunte acerca de un concepto de estos. Atención a sus nombres. Jordan Albuquerque, ¿qué son los códices de la Biblia? Jordan Albuquerque. Sí, los códices son más de un libro, copias de más de un libro de la Biblia. Por ejemplo, códice sinaítico, códice vaticano, códice de Leningrado, códice de Alepo, etcétera, etcétera. Copias en un idioma de más de un libro de la Biblia. Muy bien. Rainer Salas, ¿qué es un palincesto? Aquí estoy, maestro. ¿Qué Palincesto es el más. ¿Qué es el palincesto? Es un libro que se ha borrado, un manuscrito Un que se libro ha no, rayado, no existían los un libros. manuscrito, dije manuscrito, corregí. El papiro, quizá otro material, Sí, pero especialmente papiro, ¿verdad? sí. Bien. María Montaz, ¿qué son testigos para la crítica textual? Y lo explicó recientemente Roseli Jaquino, magistralmente, por cierto. María Profesor, Montaz, ¿a qué se le profesor, llaman testigos? profesor, yo no le puedo responder porque yo acabo de poder escuchar, yo no escuchaba nada. No tenía contacto, nada más yo veía y no escuchaba nada. Vamos a decirle a Andújar que le ayude. Andújar, ¿qué son testigos? Los testigos son los originales. Los manuscritos, no importa que sea original o no. Testigos son todos los manuscritos que confirman X pasaje de la Biblia o libro. Aquí testigos no son personas, sino manuscritos, Andújar. Excelente. Héctor Izquierdo, ¿qué son los apógrafos? Héctor Izquierdo. Esa sí yo la sé. ¿Puedo ayudarlo, maestro? Héctor Izquierdo, ¿se me fue? Él pidió ayuda, Apógrafo. maestro, yo lo puedo ayudar. Ah, pues ayúdelo, porque el que pide ayuda hay que ayudarlo. Son las copias de los originales. Excelente, excelente. Roseli Aquino, ¿qué son los aiógrafos? Buenas noches, bendiciones. Nochebuena, feliz Navidad. Gracias. Los aiógrafos son los escritos que nosotros tenemos hoy en día, es decir, las copias de copias. Recuerda que dije aiógrafo, y aiógrafo es el escritor sagrado. Roseli, lo estás confundiendo.
Dije agiógrafo. O agiógrafo. ¿Me copiaste? Maestro, Dígame, Jordan. por ejemplo, el agiógrafo literal de la carta a los romanos es Tercio. Exacto, porque fue quien escribió Romanos. Ahora, si hablamos del autor intelectual, como en un crimen, el apóstol Pablo. Bien, pasemos ahora. A ver quién más está por aquí. Bueno, vamos a hacerlo abierto porque todavía no han entrado más personas. Los autógrafos, ya lo hemos estado diciendo. ¿Quién me dice? Autógrafos. Son los originales. Los escritores Exacto, el original de Andújar. Eso, yo creo que quiero que estén activos. ¿Qué fue o qué es a qué se le llama textus receptus? También en español, texto recibido. Micrófono abierto. Al texto del Nuevo Testamento en griego. Bien, bien, bien. Aunque hay muchas cosas que decir, aquí lo vamos a ver con detalles, Rainer. Esta materia es para eso. ¿A qué se conoce como Masorá? Masorá. Por aquí, Dele, Jordan. Masorá significa tradición y de ahí se desliga Sí, para hablar del texto masorético y las diferentes escuelas, por así decirlo, que trabajaron el texto masorético. exacto. Masorá es tradición. Anoten eso, por favor. ¿A qué se le llamó la Septuaginta? Que se escribe en número romano LXX, ahí lo pueden ver. Eso es Septuaginta. ¿Qué fue Por la aquí, Septuaginta? ¿Con qué se come eso, Héctor Izquierdo? por aquí, la Septuaginta fue la Biblia, o sea, el Tanakh, o el Antiguo Testamento, llevado al griego, del hebreo al griego. Fue la primera. Usaste una proléctica y dijiste Biblia. La Biblia hebrea, ¿verdad? Quisiste decir. Sí, Maestro, Aunque en ese caso, la Biblia hebrea traducida al griego. O Biblia griega del Antiguo Testamento. La exacto. versión griega del Antiguo Testamento se escucha mucho mejor. Hay que aprendérselo así, hermano, porque podría traer confusión, Izquierdo. A mí no. A mí tú Ok, no me vas a confundir. gracias. Pero hay un público que sí. Que se conoce como la pseudoepigrafía. por aquí, por aquí. Sí, sí, dele, ministro. Cuando se habla de pseudoepigrafía es una carta, un libro escrito en nombre de otra persona. En este caso, recibe el nombre de cartas pseudopaulinas, primera y segunda de Timoteo, entre otras. Bien, repite, Jordan, que ahí parece como que se me fue el internet. Cuando se habla de pseudoepigrafía, es que un escrito lleve el nombre de una persona que no fue quien le escribió, o un seudónimo. Por ejemplo, se le llama cartas pseudo-paulinas a primera y segunda de Timoteo, Tito, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Muy buen ejemplo. ¿A qué se conocen libros protocanónicos? Los protocanónicos. No son directamente los libros del Antiguo Testamento. Rainer, usaste una negación. Elimina la negación. Me Pero estás preguntando. son los libros del Antiguo Testamento. ¿Ves qué diferente suena? Sí, sí. Y protocanónico no solamente es eso, ¿eh? Protocanónico es cuando se habla del primer canon, independientemente de que también fuera e incluyera el Nuevo Testamento. Perfecto. Proto es primer canon, protocanónico. Bien. Y ya hemos estado hablando, creo que esto no es nuevo para ustedes, ¿a qué se le llama registro divino? Registro divino. Anteriormente se hablaba de una inspiración. Ya hoy en ciencia bíblica se habla de un registro divino, porque como he dicho, Sí, exacto. lo inspirado es... Exacto.
No se ve con eso en la iglesia, Jordan, cuidado. No. Y cualquier cosa digo que fue usted que me... Oh, sí. Ya tú quieres que me impidan la entrada a San Pedro de Macorís. Bien. Roseli, ¿puedes ayudarme con esta plantilla? Teoría de la causalidad instrumental. Por supuesto. Teoría de la causalidad instrumental. Santo Tomás expone que el sujeto receptor de las mismas gracias Roseli, fue como instrumento divino. Dígame. este material es católico, por eso dice Santo Tomás. No es mío. Yo corrijo eso. Tomás, simplemente. Tomás de Aquino. Sigue. Perfecto. Instrumento doble acción, la suya y la virtud de la gente que lo utiliza. Autor principal e instrumental. El agiógrafo actúa como ser vivo, inteligente y libre. Dios ilustra, aplica y eleva el intelecto del agiógrafo para que entienda el mensaje divino que debe transmitir. ¿Qué te recuerda, Roseli, cuando hablábamos de los tipos de inspiración? ¿A cuál te recuerda exactamente este contenido y este postulado de Tomás de Aquino, de la causalidad instrumental? ¿Cuál te recuerda? ¿Qué es lo que enseña la ciencia bíblica al día de hoy? Para hacer el equilibrio entre los canales humanos y el Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Inspiración dinámica, creo que es. Excelente. Oye, tú ten eso, Roseli. Roseli, tú te salvas. Estamos aprendiendo, varón, estamos aprendiendo. Porque esto es simplemente un diplomado. Si fuera una licenciatura, te fuera summa cum laude y con medalla y todo. Te felicito. Gracias, maestro. Sí, a Dios la gloria. Vamos a ver. Jordan, yo sé que Jordan no se me queda callado. ¿Qué opinión te merece el postulado de Tomás de Aquino, Jordan? Es un postulado que realmente me sorprende, porque desde ese entonces pensar... Para su época, exacto. Wow. Exactamente, me sorprende. Me quitaste la palabra de la boca. Me sorprende porque para su época hablar de esta manera, hoy que se está tratando, que eso es lo último para muchas personas, llegar a estas conclusiones. Y escúchame que te interrumpa. Recuerden que les hablé en crítica textual que esto es un tema posguerra. Esto lo comienza Carval entre el 39 y el 45 del siglo XX. Después de la segunda, maestro, ¿verdad? Claro, posguerra. Segunda, claro. Porque imagínate, la Primera Guerra Mundial fue en el 16. Exacto. Pero la segunda fue en el 40 y tanto, 45. Entonces, en ese sentido, cobra un poquito más, o es más razonable hablar de este tipo de inspiración dinámica, donde interviene la persona, porque evidentemente la Biblia lo apoya, y cada vez que registra, por ejemplo, en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, del 1 al 4, donde él dice que él investigó y que estas cosas eran cientísimas, y donde sabemos, sin lugar a dudas, que hay influencia de un elemento... Jordan, muy interesante, dale para atrás porque el argumento es muy bueno. Despacio, necesito que todos dijeran eso. Es una prueba convincente de que, aunque hubo guianza del Espíritu Santo, Lucas está reconociendo que él hizo una investigación humana, histórica. Por eso él se le atribuye, eso es la atribución, porque no fue una escuela a estudiar historia. Medicina sí, Alejandría. Había 3 escuelas de medicina en la época y él estudió en una de las mejores. Bien, había 2 en Alejandría. Pero a él se le atribuye por este carácter histórico como científico, un evangelio científico e histórico. Y es una prueba, repito, de lo que estamos diciendo, partiendo de Tomás de Aquino y luego Carval con lo de la inspiración dinámica. No era de Carval, Carval era de la posición de la inspiración parcial, pero él comenzó el debate. Es bueno saberlo. Lo de él es la inspiración parcial, yo no la comparto. Respeto mucho a Carval, Yo criticaba mucho a Carval, pero hay que leer en mano de un autor y estudiar su biografía para poder juzgarlo.
Cuando yo hice esto, entonces me quité el sombrero ante este señor. Es el teólogo más influyente y más importante de todo el siglo XX. Así que hasta el 1999 hay que hablar de Calvaro y quitarse el sombrero. Termina tu idea, Jordan. Bien, entonces, cuando vemos el capítulo 1 de Lucas, del 1 al 4, él deja muy claro de que hizo una investigación, y otros versos bíblicos nos da a entender que Dios utilizó el canal humano. O sea que en ese sentido es más fuerte apoyar, o el apoyo que tiene la intervención humana, que literalmente hablar de una inspiración divina por todo lo que hemos visto durante el diplomado. Porque si nos vamos a los textos donde la Biblia dice ser inspirada, entre comillas, sabemos que no soportan un estudio crítico y ni siquiera hermenéutico esos versos, porque no se remontan a toda la Biblia como conocemos hoy en día, aunque se puede echar el pleito y defender ciertas ideas. Bien, excelente. Vamos a continuar. Datos relevantes, voluntario, voluntaria. Datos relevantes de la ciencia bíblica. Esto está súper interesante. ¿Quién se atreve? Por aquí, maestro. Dele. Los hermanos Elfevid publicaron en Leiden su primera edición en 1624, siguiendo la edición Besa del año 1565. Y tengo algo que decir, maestro, del Códice Besa. La segunda edición, que vio la luz en 1633 se convierte en el Textus Receptus 13. Textus ergo aves, nunc omnibus receptum, incognihil. Bueno, eso ahí está un poquito, pero ustedes lo pueden ver. Pues el texto recibido por todos, tiene el cual no damos nada cambiado ni corrompido. Hasta 1881, sobre todo, en el ámbito protestante, a partir del siglo XVII, se multiplican las ediciones críticas. Nace así la de J. Mill, J. A. Bengel, J. J. Griesbach y Lachmann. Algunas de las más interesantes y próximas a nosotros son Lovegot, el nombre que ustedes ven, von Trischendorf, 1815-1874. Quiere llegar al texto original mediante el estudio de manuscritos, especialmente el código sinaítico y las versiones antiguas. La octava ed de su obra Novum Testamentum Grace es muy interesante por lo completo de su aparato crítico. A este estudio se le debe el descubrimiento del famosísimo Códice Sinaítico en el 1848, siendo profesor auxiliar de la Universidad de Leipzig. Visitó el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí y allí descubrió unos 43 folios de la Septuaginta y otros manuscritos importantes. Dame tu opinión ahora. Es un dato, como dice ahí, muy relevante en realidad. Y el Códice Besa es interesante porque aparte de que es tratado aquí, en el libro de los Hechos hay unos capítulos que no tenemos o en el Textus Receptus o en el de Destlealan o los otros textos griegos cercanos al Besa. O sea que hay unos capítulos
Se conocen como textos críticos, Jordan. Excelente. En los diferentes textos críticos, No aparece prácticamente, vamos a decir, Westcott Corey, ya mencionaste el Nestle Alan, que es todavía más avanzado. Exacto. Entonces, ¿cuál es el pasaje? Vete directo al grano. ¿Cuál es ese pasaje? Tengo uno en la cabeza, a ver si es ese mismo. y en ese pasaje, eso es del libro de los Hechos, que hay varios, o no sé si capítulos, pero hay mucho más versículos después del capítulo 28. Vamos a decirle adiciones. Hay. No recuerdo. Lo que pasa es, ¿tú sabes por qué? Pero conoces el por qué. Eso tú no lo vas a decir ahora. Porque en la ciencia bíblica hay muchas teorías que pudiéramos mencionar. Posibles teorías. Eso quería puntualizar. Pero ¿qué conoces? Quiero escuchar qué conoces para partir de ahí. Recuerde que eso ya lo he dicho a ustedes, que se conoce como peripateo mayéutico. Peripateo mayéutico. No recuerdo el verso bíblico, pero sí hay algunos que no aparecen en los textos críticos a partir del Besa. Por ejemplo, parte del bautismo, el relato del capítulo 8 entre Felipe, parte de la conversación entre Felipe y el eunuco. No aparece. El 9.5 tampoco aparece, porque eso se repite más adelante. Creo que en 26.14 sí es original, cuando parafraseando Lucas a Pablo en su conversación con Jesús, en la famosa aparición en lo que fue la conversión de Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Hechos 9.5 no aparece, Jordan. Para ponerte un ejemplo. Y entonces, no terminé la idea, vemos un final abrupto. Observa que hay un final abrupto acerca de Pablo. En el capítulo 28 no vemos un epílogo. Cosa rara en un Lucas. ¿Qué pasó ahí? Que no vemos un epílogo formal, con las formalidades que nos tienen acostumbrados. Y más una gente con la preparación de un Lucas, que conoce muy bien, y esta materia es para eso, que escribió en un griego ático, de élite, no rebajado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Por eso dije que hay teorías dignas de escuchar. ¿Me sigues? Sí, lo sigo. Lucas, ahí termina el capítulo 28, como... Sí. Pero por eso, Jordan, es que están las adiciones, lo que tú estás mencionando. Exacto. Por ese final abrupto y por lo que estoy mencionando, hay traducciones de la Biblia y hay manuscritos que han encontrado que vemos que intentaron terminar lo que Lucas no hizo. Y si lo hizo, se ha perdido. Y si no se ha perdido, hicieron cúcara-mácara. Ustedes me entienden. Manipulación. Alguna información había ahí que no cuadraba ni encajaba con ciertos intereses. Es otra de las teorías, Jordan. Y a todos los demás. Al analizar el estilo de escritura de Lucas y su aparente formación y cómo inicia su prólogo en el capítulo 1 del Evangelio y también del libro de los Hechos, que en un principio formaban... exacto. Entonces, ¿qué pasó con ese Lucas, Jordan? Que al final estaba desubicado. Exacto. Entonces se acabó la investigación. Exacto. Vemos un Lucas aéreo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le dio a Lucas? Sarcásticamente hablando. Esa es una pregunta muy interesante. Sí. ¿Por qué deja su público aéreo? Exacto. Una persona con el carácter y la preparación de Lucas. Y aprovecho para dar esta conjetura. Es una mera conjetura, pero puede arrojarnos cierta luz para el que no la haya escuchado. Y es que... Jordan, se escucha otra vez bajitico. Tengo que pegarme de la computadora para escucharte. Ok, aprovecho para dar una conjetura de a quién le escribe Lucas o a quién le dirige, por ejemplo, en este caso, Hechos. Y es que cuando Pablo
va a enfrentar uno de sus juicios, necesita un abogado. Y dice esa tradición de que Lucas entonces redacta la historia o redacta el Evangelio y Hechos para darle a entender al abogado y que él pueda tener base suficiente para explicar a Roma por qué estaba siendo acusado y por qué no merecía ser condenado. Y por eso él prepara todo esto. Es una mera conjetura por el nombre de Teófilo, que quizá no hayan escuchado y quise compartirla. Yo sé que usted probablemente la escuchó. Y quizás ahí, para darle apoyo, se ve el respeto de Lucas, quien le dirige la carta, oh excelentísimo Teófilo. Sí, pero no se ponen de acuerdo en esta área de la ciencia bíblica, Rainer, porque Teófilo también es un título. Y inclusive puede ser que esté hablando simbólicamente en un código a aquellos que aman a Dios, que son amigos de Dios. Eso es lo que significa Teófilo, amigo de Dios. Esto es para los amigos de Dios. Es como hoy en día decimos, hay amigos del Evangelio. Los amigos del Evangelio. ¿Sí o no? Sí, maestro. Sí, maestro. Pero está la teoría, y yo no puedo tapar el sol con un dedo, y muy probable también de que sea un nombre propio, un dignatario, una persona de eminencia. Yo no puedo ocultar eso. Tampoco. Estoy diciendo todas las leyes de la probabilística en buen español. Fíjense este dato que acaba de compartir Jordan, en la lectura aquí, concerniente al trabajo de los hermanos Elsevier. Yo necesito que ustedes aprendan ese dato y ese nombre, ese apellido, mejor dicho. Porque de manera proléctica, por prolexis, y lo he dicho en otras ocasiones, voy a insistir hasta que se lo aprenda. Como decía Spurgeon, a una persona que le criticaba un mensaje. Lo compartí en homilética contigo, Jordan, si mal no recuerdo. Sí. Voy a repetir el mismo mensaje hasta que usted lo aplique. Porque él le preguntó, ¿y usted lo está aplicando? No. Ah, pues lo voy a seguir repitiendo hasta que lo aplique. Así es. Y lo voy a repetir hasta que usted se lo aprenda. Es con Elsevier, es con esta edición a partir de Besa, no el trabajo de Erasmo. No es como lo quieren vender, que el texto receptus son las ediciones de Erasmo. No, 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 no. Eso es por proléctica. Ahora, la realidad es esta. A partir de los hermanos Elsevier arranca lo que conocemos hoy como el texto receptus. Así que el texto que tenemos, entre comillas, eso suena bonito y se queda ahí. El texto que tenemos del Nuevo Testamento lo heredamos en parte, ahora yo hago la salvedad, de ese texto receptus del trabajo de Besa y de los hermanos Elsevier. Teodoro Besa, que todavía está entre los 4 reformadores. Hay un monumento en Ginebra en honor a este señor, a Calvino y a otros más. Creo que Juan Knox está entre ellos también. John Knox, como los más grandes reformadores de ese sector. Maestro. Dígamelo todo y no me calle nada. Entonces, según lo que usted aportó, Erasmo trabaja primero que los hermanos Elsevier. Muchísimos años antes, ministro. Estoy ubicándolo a usted entre el 1516, prácticamente su primera edición, hasta el 22, con la famosa tercera edición, de donde viene nuestro famoso Homo Leuton, el coma juanina. Sí, la coma, sí. Primera de Juan 5:7, lo arrastramos a partir de esa tercera edición. Pero mi problema es que si usted menciona la prolexis, yo estoy claro, pero veo autores con la boca llena, escribiendo y plasmando, maestros enseñando, que a partir de Erasmo comienza el texto receptus. Eso es mentira. Eso no es cierto. Pero, maestro, yo lo he visto en Biblia de estudio. Claro, ministro, claro. Yo lo estoy diciendo porque lo he visto. Sí, Biblia de estudio muy buena y es increíble cómo se saltan ese dato y no hacen la... Sí, libro de introducción bíblica. Sí. Cuando se habla de formación de la Biblia
esos libros que hablan de la formación de la Biblia, cómo se formó y todo eso, le dan esa gloria a Desiderio Erasmo. Exacto, cuando no fueron ellos. Sin embargo, los hermanos Elsevier están en el anonimato. Por eso yo estoy haciendo esa campaña, para que salgan del anonimato, Jordan. ¿Y cuál fue, maestro? ¿Qué trabajo fue mejor? ¿El de los hermanos o el de Erasmo? El de Erasmo, ahí yo no lo pongo en duda. Ok. Ministro, ni los compare. No. Erasmo superaba en cuanto a perfil, a currículum, al mismo Lutero, que ya era mucho decir. Erasmo se considera, por Justo L. González y grandes autoridades en el campo de la historia del cristianismo y de la iglesia, como la mayor competencia de Lutero en materia de letras. Inclusive el fundador, el que comenzó el humanismo como filosofía, se le debe Erasmo de Rotterdam. ¿Qué te parece? Y muchos lo apoyan de que fue un humanismo productivo, que no fue un humanismo como sí, porque él era creyente, sí. El humanismo de él no sacó a Dios como el centro del universo. Ahora, la línea filosófica atea, gnóstica, ¿verdad? La línea agnóstica, mejor dicho, corrijo, sí sacó a Dios y colocó al ser humano. Sí, sustituye al hombre por Dios. Pero ser humano es el término correcto ahora mismo. Me está cayendo. Excelente. Rainer, vamos con esta plantilla. Rainer Salas. Los escritos autógrafos del Nuevo Testamento desaparecieron hacia mitad del siglo II, pero fueron sustituidos por copias o apógrafos. De esto hay códices, generalmente en pergaminos, papiros, leccionarios, textos para usos litúrgicos y astras, tablillas de barro, conocido como frases bíblicas. Además, hay citas de escritores eclesiásticos que son testimonios directos. Estos nos ofrecen textos completos, estos no ofrecen textos completos, pero sí referencias que permiten reconstruir más o menos el texto original. Bien, ahora le pregunto a Jordan. ¿Recuerda, Jordan, el dato que da Riley en su Biblia acerca de más o menos la cantidad de referencias, de citas de la patrística del Nuevo Testamento? Inclusive él menciona que si hiciera un presidente hoy, un líder mundial o una organización mundial, trabajara desapareciendo todos los Nuevos Testamentos existentes, se pudiera llevar a un 95% la recomposición del mismo por la cantidad de citas o referencias existentes de la patrística, de la patrología, de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos. Póngale nombre. ¿Recuerda, Jordan, la cantidad? Aproximadamente, me va a corregir, más de 56,000 citas. 86,000. El 5 ahí falló. 86,000. Tomen nota. 86,000. Maestro, iniciando temprano con Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, entre otros. Tempranito. Sí, así es. Es mucho decir. Discípulo directo de Juan, por cierto. Sí, así mismo. Bien, aquí hay una pregunta. Vamos a ver quién va a ser el guapo de este grupo o la guapa que me va a responder. La inerrancia de la Biblia. ¿Contiene errores la Biblia? Micrófono abierto. Los escucho. Sí. Aquí, maestro. De manera directa, contiene errores, no tanto de los autógrafos, sino más bien de los redactores posteriores. No tanto, quizás hemos hablado que esto en otras ocasiones, creo que usted estábamos hablando en el grupo de sabiduría y mencionamos unos cuantos errores que se daban
aparentemente en números, donde se le daba, por ejemplo, a Josías se le da la edad de 8 años, creo que es, y el número real sería 18, si no mal recuerdo. Quiere decir que los números se cambiaron luego, y así mismo se da en otros sucesos bíblicos. Por aquí, maestro. Sí, déjeme hacer una salvedad, Jordan, a Rainer. Hágasela a usted, porque no se la iba a hacer yo. Ah, no, pues hágasela. Quizás no sea la misma, y si usted la hace, yo callo, enmudezco. Dele, Jordan. Ni los musulmanes dicen que el Corán tiene errores. La Biblia o el texto que tenemos hoy, las versiones, están llenas. Jordan, Ajá. déjame exorcizarte Ok. sin presar de ese cuerpo. Sí, esa salvedad era exactamente la que le iba a hacer a Rainer. Rainer, es magistral tu explicación, pero te faltó ese detallito de que lo correcto es decir variante textual. Ahora, recuerda que estamos hablando, oye la pregunta, Rainer, la voy a repetir. ¿Contiene errores la Biblia? Ahora, si yo te digo, ¿contienen errores los manuscritos en la transmisión del texto? Sí. Tu explicación no había nada que corregir y no había que hacer ninguna salvedad, si esa hubiese sido la pregunta. Pero la pregunta es acerca del texto que tenemos hoy que llamamos Biblia. Perfecto. Entonces, no contiene errores, la Biblia no Variante contiene errores. textual, ya me grabé esa. El islámico, el musulmán, y lo tiene, literalmente lo tiene. Y yo lo demuestro y puedo enviárselo a ustedes ahora mismo. Lo tengo en Q. Y un material que me regaló un musulmán. Así que a mí no me lo regaló el vecino, que es adventista. Me lo regaló un musulmán. Un material donde ellos están claros. Las interpolaciones que tiene el Corán. Ah, pero las saben trabajar, hermano. Las saben trabajar. Y ya usted, Rainer, con un diplomado en ciencia bíblica, a punto, a la vuelta de la esquina para graduarse, profesional de la teología, se acaba de graduar también, es para ya ir manejando eso. Bien. Bien, maestro. Estamos aquí para eso. Bien. ¿Quiere terminar la idea, Jordan, o está bien ahí? Aportar algo, pero no en ese sentido, sino en la parte de las variantes textuales. Dele. Es tanto así que cuando hablamos ya de 500.000, 700.000 variantes, sería bueno llegar a la conclusión de cuáles versos bíblicos. Mal contada, Jordan. Mal contada, exacto. Sí, porque eso son estadísticas de diferentes investigaciones, pero sé que van a salir a la luz pronto muchas más. Estoy convencido, persuadido. Exacto, porque cada vez que se encuentran y se estudian a profundidad los manuscritos, los trozos. Te la voy a poner sencilla. Recuerda que yo comencé enseñando 250.000, luego descubro 500.000 y ya vamos por 700.000. Explícame. Así es. Y ahí estamos hablando de variantes textuales brutas, no depuradas, y llegando a las que afectan nuestra teología o la teología en general. Y es muy, pero muy importante llegar a ese equilibrio de examinar esas interpolaciones que afectan o no la teología, que esto tiene un material excelentísimo. Sí, Lidia, ayúdenos con esta plantilla. Lidia. Maestro, tengo una pregunta, por favor. Sí, vaya haciendo la pregunta a lo que Lidia se prepara. Dígame, Roselis, aquí. Por ejemplo, con la pregunta que usted hizo anteriormente, dentro de esa encajan también las discrepancias y las contradicciones aparentes. Se puede decir que sí, pero hay tipos de discrepancia, Roseli. Lo explicamos en, creo que crítica textual fue la materia. Exacto. Si no, no es en avanzada, por eso le hago la pregunta. Sí, hay tipos de discrepancia y también lo que mencionamos, resaltamos, dijimos 10 razones, 10 motivos que provocan
dichas aparentes discrepancias, porque si decimos discrepancia, estamos reconociéndolas como tal. Aparentes discrepancias, porque hay un equilibrio, hay una explicación, hay una interpretación, hay un origen, hay una historia que contar. Pero se podría decir que sí, en conclusión, Rosel. Tienen que ver. Muchas gracias, maestro. Te puedo dar ejemplo, te ayudo. Adelante. Sí, sí, ya que hacer la pregunta, creo que lo mejor es dar ejemplos también. La ciencia ha demostrado que la mujer puede haber casos especiales, pero el hombre es imposible que a los 11 años de edad pueda procrear. ¿Le suena el dato científico o no? Sí. Ok, ahora escuchen este dato. La Biblia, o sea, lo que llamamos Biblia, por supuesto, dice en el libro de Reyes y su paralelo en Crónica que el rey Acaz, con Z, fallece, muere a los 36 años de edad. Y automáticamente lo sustituye en el reino su hijo Ezequías a los 25. Vamos a hacer una resta, que hay gente que sabe de contabilidad. Héctor Izquierdo. 36 menos 25. 11 años. 36 menos 25. 11. ¿Qué significa eso? Que acá tuvo a los 11 años al rey Ezequías. Pero sabemos que no, que eso no es cierto. Entonces, ahí hay un problema, hay una explicación. Ahí tenemos que detenernos a revisar qué pasó aquí. O falta material, en la transmisión del texto nos quedamos cojos, algo sucedió, hay un error de copista, un error de número en la transmisión del texto. Sí, estamos mencionando posibilidades, ¿verdad? Conjeturas de qué pasó ahí. Porque que no hay de otra. No podemos decir que a los 11 años lo tuvo. Porque inclusive está demostrado que ya él era corregente. Escuchen, hermano, ya él era corregente. Ezequiel era corregente con Acaz. Cuando él comienza a reinar, ya hace rato que él trabajaba con el papá, mano a mano. Entonces, ¿qué significa? Que ni siquiera a los 11, sino hasta antes. Lo tuvo mucho antes. Si nos vamos a la cultura hebrea. No, eso es tremendo. Es un solo ejemplo que te estoy poniendo, Roseli, de tanto problemita, de tanto que podemos encontrar en el texto, como lo que yo le mencioné, los ejemplos que le mencioné en aquella ocasión. Como también, maestro, que usted mencionó la edad de Saúl, que no se ponían de acuerdo en cuanto era la edad. Y el tiempo de reinado, porque es que faltó, Sí. es que ninguna versión, es más, la Biblia de Jerusalén, Rainer, omite el versículo. Ya hay Biblias textuales que prefieren omitir el versículo, porque dicen, no pudimos, no dimos con él. Oye, Rainer, no dimos con él. Eso es primer libro de Samuel 13. Si mal no recuerdo, Sí, 1 y 2. Recuerdo que leímos alrededor de 7 versiones diferentes y ninguna concordó con la otra. No, porque han intentado, Rainer. Cada traducción, cada empresa en ese sentido, ha intentado darle equilibrio y armonía al texto, pero ninguna han podido. Ninguna. Te repito, busquen la de Jerusalén para que vean. La de Jerusalén tiró la toalla. Digo, no puedo. Claro, baja. Y yo reconozco que de la Biblia católica me quito el sombrero ante esa versión. La Biblia de Jerusalén. Maestro. Especialmente la del 66 y la revisión del 75. Las dos. Maestro. Dígamelo todo y no me calle nada, Héctor Izquierdo. Una corrección. Usted lo corrigió una vez. No es primera de Samuel, sino primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Exacto. Sí. Tremendo aporte. Usted está en eso. Aceptado. Eso es así. Los libros son primero, las cartas son primeras. Eso es correcto. Lidia. Aquí vamos. Buenas noches. Nochebuena. Dice, los errores cometidos en la transmisión del texto bíblico. Error de oídos. Se produce por confusión de sonidos semejantes al Salmo 28:8. B. Haplografía. Error en la transcripción de un manuscrito que consiste en omitir uno de los elementos iguales
y antiguos. Por ejemplo, Isaías 5:8. C. Dictografía. Error que consiste en la duplicación de una letra, palabra o frase. Isaías 40:12. Influjo del contexto. Se produce cuando hay influencia de un término o de un sentido en la frase. Y este sirve para traducir o interpretar otros versículos. Una muestra la tenemos en segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Alguien que me ayude. Homoioteleutón o homoioteleutón. Ay, mamá. Al final de frase, palabra. Este error consiste en saltar de un elemento a otros idénticos, omitiéndose lo que está en medio de entre los dos. Por ejemplo, segundo libro de Samuel 15:20. F. Homoeartón o homoioartón. Al principio de una frase o palabra es un error semejante al anterior, Josué 2:1. Confusión de letras como en 2 Samuel 13:39. Transposición de letras, Salmo 49:12. División equivocada de palabras, Salmo 73:1. Cambios conscientes, Jeremías 10:25, para poder localizar. ¿Qué opinión le merece su lectura, Lidia? Quería escucharlo. Lidia. En realidad, son palabras que lo que significan, son lo que significan estas palabras. El error de la transcripción de un manuscrito, que dice cómo se llama, o ortografía, que es cuando hay un error, que consiste cuando se omite una palabra o dos en un texto. Dice elementos iguales o antiguos, cuando se omiten la palabra. También la litografía, que es un error que consiste cuando hay una duplicación de una letra, una palabra o una frase en un escrito. Parece que da ejemplo en Isaías. El flujo del contexto se produce cuando hay... Ajá, dígame. Recuerde que estamos en ciencia bíblica. Ese pasaje usted debe leerlo como Deutero Isaías 40:12. Recuerde que hay 3 tomos de Isaías: Proto Isaías, Deutero Isaías y está el Trito Isaías. ¿Me escuchó? Ajá. No, la cartera. En la iglesia, en el púlpito, usted lo lee como Isaías, desde el 1 hasta el 66. Pero aquí no. Aquí se llama Deutero Isaías 40:12. Bien. Ok, 40:12 Deutero Isaías, ok. Sí. Me voy con Rainer Salas. ¿Está por ahí? Estoy aquí, maestro. Observa a la salvedad que te hicimos Jordan y yo. Te digo Jordan porque él pidió la oportunidad. Sí. Lee el tema en negritas aquí. ¿Qué dice el tema? Solamente el tema. Los errores cometidos en la transmisión del texto bíblico. ¿Te das cuenta? Sí. No dice los errores cometidos en la Biblia. Perfecto. Sino en la transmisión del texto, que llamamos Biblia. Fue mi error el no dar no ver ese ejemplo de Biblia y texto bíblico. Maestro,
Dígamelo todo, Michael Jordan. Quiero, colocar un ejemplo bien práctico, rápido y sencillo. Sí, recuerda que tu voz se apaga por momento. Ok. Voy a tener que enviarte por Bluetooth un par de pedazos de arepa. No, es la señal, pero yo sé que usted ahora me escucha bien. Un ejemplo práctico y sencillo. En primera de Corintios capítulo 1, verso del 12 en adelante. Dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Aquí el copista se equivoca y en vez de poner Crispo, pone Cristo. ¿Por qué están mal? ¿Por qué están mal los que dicen yo soy de Cristo? Entonces, en ese sentido, es un error de la transmisión del texto que se corrige al sondear y al ver otros manuscritos más antiguos. ¿Me expliqué bien ahí, maestro? Sí, mejor, más claro ni el agua. Me acordaste un gran aporte. Jordan y a los demás. Hay interpolaciones, hermano, que no afectan para nada. Está bien, estamos claros de que una interpolación o en su defecto una glosa que vamos a explicar, vamos a detallar y a diferenciarla. Pero cuando termine esta idea, voy a preguntarlo. Antes de pasar a las críticas modernas, tema delicado y por eso vamos a dedicarle tiempo, voy a redundancia. El Nuevo Testamento, en este caso los evangelios, me limito a los evangelios, en lo que fue el ministerio de Cristo, hay algo fuerte. Para poder vendernos que Cristo duró 3 años y medio, hay un micrófono abierto por ahí, creo que es de Jordan. Si es de Jordan, le voy a jalar los moños. No. Bueno. Gritó Jordan, qué bueno. Repito, nos han vendido, dijeran esto, hermano, esta materia usted sabe que es cruda. Yo lo siento mucho, pero no puedo tapar el sol con un dedo. Nos han vendido que Cristo duró 3 años y medio de ministerio, ¿sí o no? Así es. Amén, amén. Sí, así es. ¿Saben por qué? Porque se computa, se calcula que en los relatos de los evangelios, no solamente los sinópticos, sino especialmente Juan, Así es. se mencionan 3 fiestas de la Pascua. ¿Y cada qué tiempo se celebraba la Pascua? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cada qué tiempo se celebraba la Pascua, hermano? Todos los días, semanal, mensual. Cada 6 meses, anual. Todos los años, cada un año. año. Todos los años. Exacto. Y si, Héctor Izquierdo, me voy a quedar contigo interactuando, ya que tú respondiste bien. Y si los evangelios mencionan 3 Pascuas en el ministerio de Cristo, ¿cuánto le da? Usted que sabe de matemáticas. 3 años. 3 años. Ahora viene el problema, Héctor. La Pascua relatada en Juan 6 es interpolada. Se colocó ahí para llevarlo a 3 años. Wow. Los evangelios registran originalmente 2 Pascuas, no 3 Pascuas. ¿De dónde salió esa tercera Pascua? Eso no aparece en los manuscritos. Una Pascua mencionada en Juan 6. Esa Pascua es el argumento para llevar al ministerio de Cristo a 3 años, hermano. Sí, es increíble. ¿Qué es lo que han hecho con nosotros, hermano? Increíble. Entonces, ahora sí voy a establecer la diferencia y lo voy a hacer en forma de pregunta, de tertulia. Para ustedes, ¿qué saben hasta ahora? La información que manejan. Diferencia entre glosa e interpolación en la Biblia. Micrófono abierto. Glosa e interpolación y un ejemplo, por lo menos, de cada uno. Por aquí, maestro. Jordan Alburquerque. Bien, es un tema complejo, por eso no voy a poder decirlo todo en cuanto de lo que pienso de eso. Una glosa puede ser para arreglar
o terminar una frase o una versión larga, porque la versión corta en... Jordan, el Ajá. volumen, súbelo, súbelo. Ok, una Ahí. glosa en ese sentido viene siendo para arreglar una frase, porque por lo general la frase corta es la original cuando hay variaciones en los textos o en el texto griego. Entonces las glosas... Te ayudo con un ejemplo. Adelante, sí. Romano 8.1 y Romano 8.4. El 8.1 llega hasta Cristo Jesús. Y el 4 incluye todo lo que se puso, se colocó, se tomó prestado y se llevó. Se traspoló al versículo 1. No los que están conforme a la carne o andan, sino que andan conforme al Espíritu. Esa parte es manipulada por completo. Entonces, la frase corta es la original. La larga está omitida en los mejores manuscritos hoy por hoy. Se ha depurado el texto del Nuevo Testamento. Así es, entonces... E inclusive, Jordan, para que vea qué disparate hicieron, se cambió, como no se domina y es único, el griego tolemaico, se incluyó un griego jónico. Una aberración ahí. Total. ¿Cómo usted va a mezclar una versión en inglés y usted le va a meter un pedazo en francés? No, pues usted es un disparatoso. Maestro, aprovecho ahí para decirle que en realidad usted se pasó con ese dato. Me acabó de volar la cabeza con ese dato ahí. Repite, Jordan, repite. Que con ese dato, eso nunca lo había escuchado de verdad, y que me acabó de volar la cabeza al decir esa mezcla de esos dos tipos de Ay, griegos. discúlpame, Es Jordan. muy interesante, de verdad. No fue mi intención. Es muy interesante. Entonces, las interpolaciones son a propósito. Por ejemplo, de la famosa primera de Juan 5:8. Jordan. Sí. Oye, pero usa un eufemismo. Soy yo muy crudo eso. Tú eres muy cruel. ¿Por qué? Como tú acabas de definir interpolación. Que tú dijiste que es a propósito. A propósito, cuando le dijeron a Erasmo le dijeron, él dijo, si me traen el texto griego que lo diga, yo mismo lo inserto. Mire, aquí está. Y él mismo lo insertó. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo más... Esa es muy evidente, esa interpolación, entre otras más, que el número ha crecido y son más de 27. ¿Y la glosa? ¿Diste el ejemplo de la glosa? Sí, usted lo aclaró, que puede ser para hacer una aclaración, para hacer una pequeña aclaración. Y si hablamos de glosa, maestro, hay cantidades, pero muchas, arreglando una frase. ¿Nuevo Testamento? ¿Conoces alguna? Nuevo Testamento. Por ejemplo, la carta... Un ejemplo que siempre en su momento le explico a ustedes, dependiendo de la materia, por supuesto, que es Salmo 8.5. Vayan buscándolo, por favor. Pero me gustaría que tú ubiques en el Nuevo Testamento. Si no la tienes, yo puedo portarla. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Entonces, vemos donde hay... Pero Efesios 1.1 es una interpolación, no una glosa. Una interpolación. Sí, yo te estoy pidiendo un ejemplo de glosa en el Nuevo Testamento, Jordan. En la parte del divorcio, que no manejo literalmente ese versículo, la parte del divorcio, donde culmina diciendo que no tan solo sea a causa de fornicación, ahí hay una glosa, que cambia totalmente el sentido teológico del divorcio. Y ese material... ¿Se te olvida lo de que el ángel de tiempo en tiempo venía y movía las aguas? Juan 5:4. Juan 5:4. Ese es glosa. Juan 5:4. Porque era un comentario intentando explicar eso. Y en la transmisión del texto, igual que el texto masorético, en el caso del Antiguo Testamento hebreo, en muchas porciones, los comentarios de los masorá terminaron insertos. Y hoy en día tenemos no solamente Biblia, vamos a llamarle Biblia, permítanme, sino hasta comentarios de los masoretas. Escuchen, hermano, por favor. Eso es mucho decir. Eso no nos lo explican, hermano.
No, que la Biblia, hermano, usted ni sabe lo que está diciendo. No, porque esto es palabra de Dios. Y nos llenamos la boca. Y lo que tenemos es comentario de un hombre, una explicación que un hombre puso. Terminó inserto en el texto que llamamos sagrado el día de hoy. Hermano, por Dios, aterricemos. En el Nuevo Testamento pasó lo propio y lo estamos explicando aquí, haciendo las salvedades del lugar. Veo que Isabel me levantó la mano. Jonathan Isabel tiene la mano levantada, no quiero que se le canse. Y aquí no está Ur ni está Aarón para que lo ayude. No era para comentar sobre las interpolaciones, pero ya Jordan aportó gran parte de lo que yo iba a decir. Pero podemos aportar algunos ejemplos. Por ejemplo, Dele, Isabel, fluya, arrecia ahí, arrecia. En Lucas, por ejemplo, cuando Jesús está orando, el asunto del ángel, de que el sudor era como sangre, es una interpolación ahí. También está el caso del ayuno, donde dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Exacto, Mateo 17:21. No solamente ahí, Isabel, escúchame que te interrumpe para darte fuerza, sino que también la gente no es tonta. El que hizo eso, ¿tú crees que es un tonto? Él hizo así, dijo, espérate, lo voy a poner en el paralelo también. Y se fue a Marcos 9:29 y al final cerró diciendo, y oración. Sí, ayuno y oración. Lo conectó. No puso y ayuno, perdón. Y ayuno. Y esa palabra y ayuno está interpolada. El texto es real. Marcos 9:29 no tiene problema. Pero la palabra y ayuno se la inventaron para afianzar la doctrina del ayuno, hermano. Sí, nos han vendido una doctrina del ayuno donde el Espíritu Santo ya lo tenemos, habita en nosotros. Le quitamos fuerza al Espíritu Santo. Cuando usted convoca un ayuno, está diciendo, yo no tengo Espíritu Santo, necesito ayunar. Ya la iglesia que tiene un Espíritu Santo no necesita ayunar. Un ayuno no mueve a Dios, hermano. La salvación es por gracia, es por fe. Y convocamos un ayuno para mover a Dios. Ayunamos porque nos queremos salvar. Hermano, maestro, y también cuando en el libro de Marcos, creo que dice, id y hacer discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No, ministro, porque ahí no es un versículo. Es una variante. Capítulo, del 9 hasta el 20. Eso es lo que se llama el epílogo largo de Marcos. Es interpolado. Y usted dirá, bueno, la gran comisión yo tengo base bíblica en Mateo. En Mateo exactamente. Tiene todavía. Mateo 28:19. 28:19, eso le iba a decir. Inclusive le cambian el griego. Yo le envío un material a ustedes, una Biblia de estudio que tengo aquí, que es avanzada, la Mundo Hispano. Creo que lo he compartido con Jordan, si mal no recuerdo, para que vean cómo el griego cambia. No, le cambiaron el griego intencionalmente. Eso es increíble. Para que se viera gran comisión, donde Jesús lo que está diciendo es, aprovechen la oportunidad y de manera simultánea, si ustedes, si no es un mandato, es una recomendación. Hermano, recomendación y consejo no es lo mismo que una orden. Sí, aprovechen la oportunidad si ustedes ven la oportunidad y también hagan discípulos. Pero entonces nos han vendido que fue una orden, fue una línea que bajó Jesús. Porque me cambiaron el griego y lo colocaron en imperativo, donde están indicativos como una recomendación. Hermano, mire, han hecho lo que ellos han querido con nosotros hasta ahora. Desde Orígenes. Esto empezó con Orígenes hasta las últimas traducciones y versiones del día de hoy. Porque todas se prestan en particulares. Todas. Profesor. Viene de Alejandría. No estoy quillado, Roseli, no estoy quillado. Profesor. Ajá, soy yo, sí, porque siempre han dicho que hay, incluso han enseñado, y todavía hoy dicen que es un mandato que el Señor da cuando dice ir y hacer discípulos, que el Señor estaba dando una orden de que salgan a ser discípulos a todas las naciones y a bautizar en el nombre del Padre. En el griego no existe ese i, sierva, ese i no existe en el griego. Permítame decirle. No existe. Y lo han vendido, hermana,
que el que no predica se va a perder. Y eso no es bíblico, hermano. Estoy desayunando ahora. Me estoy desayunando ahora. Eso no es bíblico, hermano. El asunto de los dones es terrible, es tremendo. Los dones espirituales te lo explican todo. Si usted no es evangelista, hermana, a usted no le toca eso. Lo mío es que yo soy maestro. Entonces, yo tengo que fungir como lo que soy, a lo que Dios me ha llamado. A otros el pastorado. Pero si usted es evangelista, ese llamado es para usted. Predique. Usted tiene que predicar. El compromiso lo tiene el evangelista. Y nos han vendido que todo el que viene a Cristo tiene que predicar. Que es obligado. Maestro. Eso es un don, hermano. Eso la gente, fíjense que hay gente que lo vive. Hay gente que se muere si no le dice Cristo te ama al que está al lado de él. Pero hay otros que le da lo mismo. No tienen ese llamado. No lo tienen. Y no es que no son evangélicos o que le dé vergüenza predicar. No, 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 no. Es que no tienen el don. Dígame, Héctor Izquierdo. Ahí yo apoyo a Jordan cuando dijo que era intencional y a propósito la interpolación. Y en ese mandato de ir y predicar, también es porque así movilizamos a la iglesia que vaya. Creo que ahí le podemos dar un voto de confianza nosotros pastores a aquellos que hicieron esa interpolación. Bien, Jonathan, ¿tú terminaste tu idea, Jonathan Isabel? Sí, también hay otros textos, por ejemplo, en Lucas, si no me equivoco. No, hay muchísimos más, ministro. Yo te cuento 107. Bueno, por ejemplo, donde habla también donde está hablando del lugar de tormento, la famosa cita de donde el gusano nunca muere. Hay como 3 interpolaciones que repiten la misma cita como 3 veces. Sí, sí. Ya, yo estoy ubicado en Marcos 9. De 44, 46, 48 fue manipulado. Ahí mismo en orden, en secuencia, ministro. Es más, de por sí la palabra infierno no existe, no está en los manuscritos originales. Exacto. Usted tiene que saber que ese término, la cuña, lo coloca, buscando un equivalente, hizo un desastre. Este señor, Hierónimos de Estridón, a quien ustedes llaman Jerónimo. Sí. Y Jordan, ¿qué católico le dice San Jerónimo? También, maestro, hay otro donde se está refiriendo a los fariseos. Hay una interpolación donde habla del enero, que sé yo quién, que le roban a las viudas. Ministro, no solamente eso, me impactó cuando me topé con el dato, Jonathan, escúchame que te interrumpa. La mayoría de las veces, Jordan, en un 85%, y me estoy quedando corto, donde dice escribas y fariseos, esa conjunción kai en griego, ¿verdad? Para hablar de los escribas, soferin, en el caso del hebreo, ¿verdad? Está interpolado. Un 85% de los evangelios, donde dice escribas y fariseos. La parte de los escribas querían mezclarlo. La idea era juntarlo para que vean como que era fuerte el asunto en contra de Jesús y había un complot de todos ellos. La mayoría de las veces que combina fariseo y escriba es interpolado y manipulado. Jonathan Isabel. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Parece ahí? Una última pregunta, maestro, para dejar a Jordan. La cita de Mateo, el último capítulo, donde se habla del bautismo trinitario. Yo quiero saber, porque hay un grupo que dice que es interpolado, o sea, que nada, que el bautismo solamente era en nombre de Jesús, y hay otro grupo que dice que se encuentra, que la frase completa se encuentra en manuscritos mayoritarios. No, yo te puedo explicar. ¿Quieres explicación o algo así? Sí, sí, sí. Lo primero que te ha demostrado, ministro, que Alejandro le da la orden, siendo todavía ni siquiera el obispo, prácticamente era presbítero, a Atanasio. Atanasio siempre ha sido letrado, muy letrado, un perito. Pues Alejandro le baja la línea para que manipule el texto. Atanasio es que coloca esa interpolación. Ve escuchando, si no tenías el dato, Isabel. Prueba, Eusebio de Cesarea, Eusebio es el primero que hace apología
y corrige el pasaje, históricamente hablando. Eusebio descarta y desecha dicha interpolación y resalta distintos aspectos de la misma. Eusebio de Cesarea, aparte de los manuscritos que se han encontrado y los códices hallados por Constantin von Tischendorf, entre otros, ¿verdad? El Besa, Alejandrino, Efraíno, los manuscritos encontrados en Chester Beauty, entre otros, que pudiéramos citar sin problema. La crítica textual, la crítica literaria, tanto la baja como la alta crítica, desechan, descartan por completo este pasaje. Entonces, no hay por dónde defenderlo, ni cómo defenderlo. Lo que pasa, ministro, que es fuerte. Son siglos y siglos y siglos enseñando eso, hermano. Y hay una frase que dice que la costumbre es más fuerte que el amor. Ya es difícil, es que es un dogma, ministro. Y el dogma no se discute. Un dogma no se discute. Y ya ese pasaje se ha convertido en un dogma católico y protestante, indistintamente. ¿Qué te parece, Isabel? Está muy fuerte. Y también... Dígame, yo. Dele, Isabel, dele, mi hermano. Termine. Bueno, ya para terminar, yo había escuchado que Ireneo también había encontrado que había manipulado textos antes de... Sí, pero no tengo el dato de que Ireneo precisamente haya manipulado ese. No, pero claro no, que Ireneo fue el primero ministro que trabaja, inclusive el que, si tenemos esos 4 evangelios, fue Ireneo, que propuso esos 4 evangelios. Ahora, te corrijo un dato que aportaste ahí, y es que se cree que el original, que sé yo qué, ministro, pero fue en hebreo que se escribió. Y yo tengo versiones hebraicas, tengo 2 versiones hebraicas y no dicen nada. El Durtilis y el hebreo Shantó no mencionan eso por parte. Inclusive las versiones hebraicas que tengo, tanto la K2, que la tengo física y virtual, como la BIN, israelita nazarena, tiene hasta una explicación abajo y lo descartan también y te la puedo consultar, tirarle foto, un screen y enviártela o por el grupo para que vea la posición. Porque aún el original de Mateo, hebreo, no lo tenía. La traducción temprana al griego, si mal no recuerdo, jónico, tampoco lo tenía. Y entonces, ¿qué pasó ahí, Isabel? Que ni el hebreo, ni el primer griego, no los apógrafos, ¿eh? El problema comienza con los apógrafos y con Ireneo, como tú acabas de mencionar, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabe quién hizo mucho daño también? Y colocó la pericopa de la mujer adúltera, Isabel. Oh, sí, de Alejandría. Wow. 130 después Exacto, de Cristo. papi. Recomendó, metan eso ahí, coloquen eso ahí, que eso es inspiración, fue de verdad. Ajá, pero ¿qué importa? Que la logia lo dijera. Y fue inspirado. Juan le escribió. Hay manuscrito que está en Lucas. Hay manuscrito que está al final de Juan. Oye, Isabel, oye, Jordan y los demás. No encontraban dónde poner el relato de la mujer adúltera. No encontraban dónde ponerlo. Aparece en distintas partes, dependiendo de la fuente. Eso es increíble. La idea era imponerla. Igual que el pasaje de Corintios 14:34, que aparece con un orden diferente en diferentes manuscritos también. Claro, pero me gusta cómo lo presenta Yatensi Bonilla, igual que la cita de Timoteo, que él da la exégesis semántica. Cuando usted va a la exégesis semántica, no dice absolutamente nada de eso, ministro. Muy distinto. Que es todo lo contrario. El relato de Timoteo, sea pseudo paulino o no, por ninguna parte manda a callar a las mujeres. Todo lo contrario. Dice Yatensi, y Jordan lo sabe, es que al que mandan a callar a los hombres, al que mandan a callar a los varones. Entonces, ¿cómo? Un bendito erudito machista, un copista machista, arregla el manuscrito y coloca que el boche fue a las mujeres, el boche fue a los hombres. Pero eso se da, maestro, porque también en Primera de Corintios 11 creo que ni siquiera dice que las mujeres callen, sino que le dice que se pongan el velo cuando vayan a hablar y hasta profetizar. Exacto. O sea, que hasta profetizan. Este Pablo mínimo era bipolar, un Pablo loco, incoherente, y yo no creo eso de Pablo. Y Pablo a los Gálatas, creo que 3:28, que dice que en Cristo no hay ni varón ni hembra. Hoy, ¿qué pasó ahí? Pues este Pablo tiene problemas.
Ahora hay varón y hembra. Este Pablo es machista. Maestro, yo me voy, Jordan que siga reciando. Me voy a callar. Bien, pero vamos a seguir aquí, nos vamos a seguir aquí. Julio César, ¿está por ahí? Julio César. Se me fue Julio César. El evangelista Confesor Jiménez, ¿está por ahí? Confesor Jiménez. Sí, Ayúdeme con esta plantilla, ministro. ok. Teología y estudio crítico de la Biblia. Tipos de crítica bíblica. Crítica textual. Crítica de las fuentes. Crítica de las formas. Crítica de la redacción. Crítica histórica. Crítica de las religiones comparadas. Crítica estructural de los escritos. La crítica de la respuesta del lector. Excelente, ministro. A partir de ahora voy a nombrar a una persona para que lea una plantilla concerniente, especialmente vamos a entrar en detalles con alguna de ellas, de este tipo o estos tipos de crítica. Y necesito su opinión al final de la misma. Así que vamos a comenzar con, en el orden que tengo aquí, Héctor Izquierdo. Comienzo con usted. Dele ahí. Ok. Métodos críticos. Los diferentes métodos críticos no son para criticar la Biblia. Los métodos de la crítica textual es el estudio literario de tradición, redacción, género literario y de la historia. Ayuda a entender mejor lo que Dios nos quiere decir a través de la Sagrada Escritura. Bueno, estamos viendo que no es para criticar la Biblia, sino para encontrar en sí el trasfondo, la cultura y todo el género literario para podernos enriquecer en sí de los escritos divinos. Para eso es la crítica textual y los métodos críticos. Bien, bien, bien. Gracias, Héctor Izquierdo. Pasamos ahora a Jonathan Isabel. Sí. La crítica alta. Número 1. La crítica baja o menor es la crítica textual, que ya consideramos en la segunda conferencia. 2. La crítica alta no se enfoca en el texto mismo, sino en lo que está supuestamente detrás del texto. 3. En el estudio de los evangelios surgieron la crítica de las fuentes, la crítica de las formas y la crítica de la redacción. Y ahí hay dos personalidades, me imagino que te suenan. Leopold Sí. von Ranke, ¿verdad? Quien acuña la crítica de las fuentes. Y Julio Wellhausen, de la famosa hipótesis. Documentaria. Correcto, de la alta crítica o documentaria. Sí. ¿Qué opinión te merece esta plantilla? Bueno, por ejemplo, la crítica textual yo pienso que es muy importante y más en el día de hoy en cuanto a doctrina, porque yo creo que nos ayudaría a deshacernos de una gran cantidad de dogmas y a ver con qué estamos haciendo doctrina. Si estamos haciendo doctrina, por ejemplo, con la palabra de Dios, si es algo que realmente es bíblico o simplemente fue algo manipulado. Y la alta crítica ha contribuido mucho a lo que es el estudio de la Biblia. De Wellhausen, por ejemplo, hizo un gran aporte en lo que es su hipótesis documentaria, que todavía está, ha traído mucho debate al día de hoy, porque hay quienes creen, por ejemplo, que Moisés, por ejemplo, en el lado crítico, nadie cree que Moisés escribió el Pentateuco, según tengo entendido,
sino que creen que él es el padre, pero de la tradición oral. Ahora, en el lado más conservador, sí piensan que Moisés escribió, aunque no todo. Bien, ¿Me escuchan? Isabel. Rainer Salas. Aquí, maestro. Leo aquí. ¿Qué es la crítica bíblica? La investigación de los académicos bíblicos es denominada con frecuencia crítica bíblica. No presupone, pero tampoco niega la creencia en el origen sobrenatural de las escrituras. En vez de eso, aplica a la Biblia métodos de análisis textual, utilizados en otras disciplinas de las ciencias sociales y humanísticas. Numerosos estudios bíblicos también interactúan con los intérpretes de métodos de interpretación tradicionales, judíos y cristianos, que podrían denominarse exégesis bíblica o hermenéutica e historia, interpretación o historia recibida. Tu opinión a la plantilla. Bueno, maestro, está más que claro. Dice que la crítica bíblica no es más que herramientas para analizar de manera científica el texto. Pase lo que pase, no para irnos. Dice que algunos niegan y otros no en cuanto a la divinidad, pero se usan de todas maneras las herramientas, tomando en cuenta que aquellos que le escribieron fueron seres humanos. Entonces se usan las herramientas, ya sean culturales o textuales. Y como usted dijo ahorita, creo que fue sistemática. No fue que dijo. Lo que Yatensi utilizó, usted dijo, se me fue la palabra en sí. Semántica. Semánticas. Exégesis semántica. Bien, pasemos con Lidia ahora. Lidia Orsatelli. Ajá. Dice 4 preguntas esenciales. ¿Qué dice? Crítica del texto, análisis del contenido. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Crítica literaria, análisis de las formas. Es histórico, crítica histórica, análisis del contexto. ¿Qué me dice? Interpretación del mensaje, actualización. ¿Qué me dice hoy? Bueno, la crítica del texto, análisis del contenido, es lo que se dice de lo que se escribió, y el análisis o estudio de lo que estudiamos en el texto. Dice que la crítica literaria es en qué forma está escrito, si es una carta, si es poesía, si es poesía o si es histórico, en fin. Y la forma en que se escribió, dice que la crítica histórica, eso analiza la historia del texto escrito y la interpretación del mensaje. ¿Qué quiere decir lo que estamos leyendo? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir el texto que se está leyendo? Y qué podemos recibir de lo que se dice dice actualización, que me dice hoy, en el presente. Bien, Lidia. Héctor Izquierdo. Por aquí, método histórico crítico, etapas. Primero, crítica textual. Segundo, análisis literario y semántico. Tercero, crítica literaria. Cuarto, crítica de los géneros. Quinto, crítica de la tradición. Y sexto, crítica de la redacción.
Bueno, aquí, Bien. aquí Dale ahí, ministro. ¿Qué te parece todo esto? podemos ver muy bien. Tenemos aquí 6 etapas, de cual la crítica, el método histórico crítico utiliza para en sí llegar a lo profundo y tratar de llegar al origen de los autógrafos para poder acercarnos más a la veracidad de lo que los autógrafos, de lo que tenían los autógrafos hacia nosotros. Aunque en realidad sabemos que son los apógrafos, ¿verdad? Los autógrafos, ¿y cómo? Exacto. ¿Y cómo Sí. llegamos a ello, Héctor? Dime. Bueno, podemos tener algo cercano, pero no vamos a poder llegar a ello porque no existe ningún autógrafo. Lo más cercano que podamos llegar es que usando estos métodos. Que yo creo que existen, ¿eh? Lo que pasa es que no conviene que se conozcan. Eso soy yo, ¿eh? Okay. Yo soy el doctor Cifre. Maestro, Dígame, Jordan. Gracias, Héctor. aprovechando para hablar de lo que dice. Dale volumen, Jordan, que tú como Aprovechando para aportar de lo que dice mi querido hermano y pastor Izquierdo, según algunos datos, el Vaticano posee un original de Lucas. Esos son datos que hay que analizar, pero no creo que es muy improbable. Estás apoyando mi tesis. Oh, pero bueno, maestro, usted está fuera de liga. Eso es verdad. Y también hay diferentes copias de Juan 1.1 que se cree que es la segunda o tercera copia. También el manuscrito, si no me equivoco, 115 o el papiro 115 de Apocalipsis. Esos dos pueden ser, en el caso de Juan, la segunda copia, que no pasan 5 años entre el autógrafo y el apógrafo. Juan 1.1. Y Apocalipsis, donde se menciona el número de la bestia original, según algunos eruditos. El 616, exacto, que ya mencionamos en la materia anterior. Déjalo ahí, Jordan, vamos a pasar las impresiones, ya no hay tiempo para más, y tampoco aquí estamos, no podemos dar más informaciones crudas, ¿verdad? Porque el cerebro tiene un límite de capacidad y hay que dejarlo descansar. Y vamos a ver la próxima semana, la primera hora, si podemos terminar esta plantilla, lo que he preparado para ustedes. Hay mucho más. Este es el prólogo, hermano, esto es un prólogo para lo que viene. Permítame decirle que esta materia se llama ciencia bíblica por algo. Se han percatado, se han dado cuenta. Pasamos a las impresiones. Sintetice en por lo menos 30 segundos, 40 segundos. No pase de ahí, por favor. Maestro, antes de concluir la clase, una pregunta, por favor. Sí, dígamelo todo. Aproveche que ya vamos a pasar al cierre. ¿Su pregunta? ¿Su pregunta? ¿Me escucha? Sí, bueno, parece que usted que no me escucha. No, se me fue por un momento el internet. Bien. Sí, su pregunta. Es con relación a la crítica de los géneros y la crítica literaria. ¿La crítica de los géneros no entra dentro de la crítica literaria o o se tocan dos aspectos diferentes? Tengo una plantilla donde te va a explicar la diferencia de ambas. Hay autores que la unen, la funden, pero hay otros autores que entienden con sus argumentos, y aquí lo tengo por eso, entienden que no es lo mismo. Pero espérate a la primera hora de la próxima semana, porque sería adelantarme a lo que tengo aquí para ustedes. ¿Qué te parece, Roseli? Con todo respeto. Perfecto. No hago la pregunta porque en algún material que yo había leído anteriormente, pues me dos, es decir, se decía que la crítica literaria estudiaba específicamente los géneros literarios. Sí, ya te acabo de mencionar que hay dos postulados y vamos a trabajarlos, los dos. Perfecto. Bien. Pasamos entonces a las impresiones y expectativas de la materia en 30 a 40 segundos. Bueno, Julio César, ¿qué te pareció la clase de hoy? Julio César. No, profe, no pude
gozármela por completo ahora que estoy entrando, porque entré ahorita y tuve que salir y ahora que estoy volviendo a entrar, no. Pero la voy a escuchar por YouTube, le voy a poner atención y a Quédate todo. mañana, más tardar, ¿me lo acuerdan? Puedes Sí. ver la grabación completa, Julio. No, y yo sé que todas las clases de aquí son muy excelentes. Si uno aprende cosas nuevas cada día. Bien, cada vez muchas que se ve esa gracias. clase. Hacemos ahora al evangelista Confesor Jiménez. Confesor Jiménez, impresiones y expectativas de la materia. Bien, Héctor Izquierdo, parece que el confesor no me escucha. O yo no le escucho a él. ¿Ustedes lo escuchan? Con el internet aquí. Ah, ok. Sí, te escuchamos, ministro. Bueno, habla ahora que fue que se fue al internet y volvió otra vez aquí. Dígame. Impresiones y expectativas de esta materia. Las impresiones. Impresiones y expectativas de esta materia. Han sido datos que me han dejado mi porque ha despertado en seguir analizando, investigando. Maestro, Dígame, Jordan. quiero hacer mención honorífica. Sí. Quiero hacer mención. Dígame, Jordan, tiene problemas de internet del ministro confesor. Sí, Dígame, estamos ya en otra sí, dinámica. quiero hacer mención honorífica y felicitarle a usted por graduarse de doctor en teología. De verdad que para nosotros... Gracias. Recíproco, usted es un profesional también de la teología. Y también y con honores. Gloria a Dios. Y mi hermano Rainer Sala también, que está por ahí. Felicidades. Así es. Muchas gracias. Aprovecha, Jordan, y termina tu participación también. Agótala. Impresiones de la materia y expectativas. Desde que empecé a ver el material y los materiales, los temas, sabía de verdad que iba a ser muy impresionante. Y aún más, al ver el desarrollo de la primera clase, me siento mucho más que satisfecho, de verdad, y poder compartir con cada uno de ustedes. Es increíble lo que podemos aprender de una manera detallada y con esa didáctica y esa manera de usted explicarlo, maestro, porque es muy fácil dar información, pero no es tan sencillo que se pueda digerir, aprender y sin ningún tipo de problema. Así que excelente, de verdad, sin desperdicio. Yo creo que voy a tener problemas para dormir. Héctor Izquierdo, ahora. Maestro, ya mi esposa anda buscando por ahí una de hacer pan para yo poder dormir tranquilo, porque de verdad que esto está... No relaje, no relaje, porque entonces le voy a bajar un chingo el volumen la semana que viene. No, siga así. Siga así, porque esto no está para humanos. Esto está tremendo, mire. Yo me encuentro ya que son pocas horas que estamos participando aquí, que estamos cogiendo la clase. De verdad que sí, excelente. Mire, que cada materia que ha pasado de este diplomado ha sido excelente. Y esta, mire, es para cerrar, para coronar, como dice, con esta materia. De verdad. Luego cositas nomás. Bueno. Bien, Roseli Aquino ahora. No hay otra palabra que decir que excelente y bastante interesante. Para mí ha sido de suma
o de vasta gratificación el hecho de solamente participar en este diplomado. Y mi expectativa con relación a esto, pues, seguir aprendiendo y por demás también. Bien. Lidia. ¿Qué le puedo decir? Excelente, excelente. Usted ha revolucionado mi cabeza. Dios mío, estoy oyendo cosas que yo nunca había oído, cosas que tenía tanto tiempo escuchando en todos estos años de vieja y de evangelio que tengo, escuchando lo mismo. Me ha revolucionado la cabeza, ¿verdad? Y de verdad que dando atención y seguir aprovechando al máximo pues esta oportunidad que Dios nos da de poder adquirir conocimiento en cuántas cosas pues que estaban ocultas y que ahora están siendo reveladas. Pues de verdad que me siento muy satisfecha y gracias a Dios y a ustedes. Bien, estaba tomando la clase conmigo, pero eso no la vieron. La responsable después de Dios de mi doctorado en teología, mi amada esposa Catalina Mora Jiménez. Amén, amén. Aunque no me vieron conectada, virtual, estuve bien conectada aquí en lo físico. Nada, esta materia es, digamos que bastante interesante. De hecho, el diplomado se llama Como Ella. Y aquí estamos viendo informaciones que de verdad impactan nuestra vida, porque nos hacen verla de una mejor manera. Me encantó la dinámica del principio de abordar con las preguntas, porque eso ayuda a uno también a que nuestro cerebro pueda buscar de manera rápida esas definiciones que ya tenemos ahí y que en ocasiones no le damos mente o no la tomamos en cuenta. Pero de verdad el maestro siempre se la sale con la suya. Él se prepara para que nosotros al final de la clase quedemos como estamos ahora. Bien, muchas gracias. Jonathan Isabel. Maestro, me uno a la campaña de Jordan, 3 horas y 5 semanas. Y que le suba la intensidad la semana que viene. Yo estoy como cuando Rainer me llevó a la UBI la primera vez, que estaba dando clase piña. Yo estoy casi hablando en lengua. Y nada, yo creo que vamos a aprender mucho en esta clase y que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Muchas gracias por sus palabras, ministro. Rainer Salas, nuevo profesional de la teología. Gracias. Quiero agradecer a ustedes, Jordan, por visitarme y felicitar a ustedes. Un honor seguir los pasos suyos hacia el doctorado. Mi hermano Jordan, que nos representó a lo de licenciatura. Y nada para adelante. Maestro, en cuanto a esta materia, ha sido más que exquisita. No sé si usted lo hizo con Tigre Dominicano, dijo, bueno, como ellos van a estar vueltos locos para que enseñe más y que es diciembre, las últimas 4 semanas, así yo no se la voy a entender, pero nos gustaría que usted le extienda de todas maneras, que sea una semana, por lo menos 3 horas, porque las clases están en citas y las informaciones están esperantes. Óigame, esto aquí está apoteósico, todo el mundo quiere más. Y el próximo diplomado nos vamos a inscribir todos y vamos a traer un amigo cada uno. Gracias, Rainer. Bien, María Montaz. María. María Montaz. Ya, profesor. Nada, dándole gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que me dio de participar en este programa. Ha sido edificante. Como le he dicho, sigo entusiasmada para seguir adelante, tomando todo lo que usted me pueda dar, porque en realidad estoy aprendiendo. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de aprender. Le digo yo, Señor, pero ¿dónde tú me llevas? Yo nunca me imaginé estar por donde estoy, conociendo a la gente que conozco, el contacto y recibiendo los conocimientos. Nunca me imaginé, y el Señor hace muchas cosas conmigo. Muchísimas gracias y pasen buenas noches todos. Bien, muchas gracias.
Creo que no falta nadie. Eso entiendo yo. Vamos a permitir entonces que Julio César nos despide en oración. Julio César, despídenos en oración, por favor. No me dejes. Amén. Amén. Abba Akadosh. Te damos la gracia en estos momentos por esta excelente clase, por poner conocimientos y darle entendimiento y sabiduría a cada uno de los que estamos representando en esta clase y a nuestro profesor Cifre, que cada día más les siga dando más sabiduría y más entendimiento para que él pueda instruirnos y darnos más a conocer más de tu palabra, Señor.